El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso y de rodillas le rogaba: si quieres, puedes curarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, queda limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Jesús le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete a presentarte ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero aquel hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios despoblados. Pero de todas partes iban a buscarlo. Palabra del Señor. Cuando Jesús obra un milagro, y en los evangelios dice a la persona: no se lo digas a nadie, Jesús lo está diciendo en tónica de ironía, es decir, significando todo lo contrario, porque alguien que ha recibido un gran regalo del Señor, alguien que ha experimentado el encuentro con Dios, no puede menos sino comunicarlo a los demás, y comunicarlo con gozo y de viva voz. Este hombre leproso que quedó curado era un hombre de fe. Seguramente había oído hablar de Jesús, de los milagros que él realizaba. Quizá había oído hablar de que había sanado a otros leprosos. Era un hombre de fe. En su corazón entendía que este era el Hijo de Dios, el enviado del Padre Celestial, y estaría esperando la ocasión para ese encuentro con el Señor. La fe mueve montañas y la fe hace que la persona quite obstáculos. Cuando Jesús dice en los evangelios que quien tuviere fe, siquiera como un granito de mostaza, le diría a una montaña o a un árbol de morera: arráncate, y se trasladarían. Está significando el poder que tiene Dios, el poder de su palabra y la grandeza de Dios. Pero también está significando que la persona que tiene fe es capaz de quitar, así sea montañas, es decir, obstáculos, para allanar ese camino del encuentro con el Señor. Y así este hombre del Evangelio, que no podía presentarse públicamente porque estaba prohibido, se dio sus mañas. ¿Cómo haría para llegar hasta ese encuentro con el Señor? Porque sabemos de otros leprosos sanados en el Evangelio que lo llamaban de lejos: Jesús, hijo de David. Pero este llega allí delante del Señor y se postra y le dice: Señor, si quieres, puedes. Si quieres, puedes curarme. Sabe que está delante del que todo lo puede. Es como el mendigo que ha llegado ante quien fuere el dueño de todo el oro del mundo para decirle: si quieres, puedes darme un granito de oro. Sabe que lo tiene todo. Sabe que todo depende de la voluntad de que quiera. Y Jesús, viendo la fe de este hombre, le dice: quiero, queda limpio. Esta es una gran enseñanza para nosotros. La pregunta será: ¿y en este tiempo podríamos ver los milagros del Señor? Sí, los podemos ver. Les voy a compartir un testimonio para la gloria del Señor, para que crezcamos en la fe. Y porque también el Señor dice: vayan a contar todo lo que han visto y oído. Yo había llegado al seminario para ayudar en el equipo de formación. Y en esa primera semana llegó una señora. Muy preocupada me contó: mi esposo es médico y tiene hepatitis C, que es una grave enfermedad y de alto riesgo de contagio. Como él es médico,
y sabe de su enfermedad y sabe que es muy contagiosa, entonces se aisló en la casa en una habitación con un baño. Cerró la puerta, colocó una mesita detrás de la puerta. Allí puede llegar alguien y entrar el alimento y cerrar de nuevo la puerta. Nosotros no podemos verlo, ni yo, dijo la señora, ni mi niña de 7 años. Hace ya más de un mes. Pero ayer dijo, quiero que me visite un sacerdote. Acudí, lo visité, hablé con él, le ayudé para que hiciera una buena confesión y lo animé a esperar y a confiar en el Señor. Le entregué la oración de protección y le dejé agua bendita y le conté del valor del agua bendita, que es un agua especial, no es un agua común y corriente, es un agua con la bendición de Dios. Y me retiré. Como al año lo encontré al doctor, y lo cuento porque él también lo ha contado en algunos testimonios. Al año lo encontré y me contó. Me dijo, mire padre, lo que pasó. Yo empecé a tomar el agua bendita y a hacer la oración, y me sentí aliviado. Entonces llamé a una enfermera para que me tomase una muestra de sangre y la envié al mejor laboratorio de Bogotá. Y de Bogotá vino el resultado diciendo que yo no tenía hepatitis. Llamé de nuevo a la enfermera para que me tomara otro examen y lo envié a Bogotá nuevamente. Y de Bogotá vino el resultado, no tiene enfermedad, no tiene hepatitis. Entonces salió de la habitación, se fue a la clínica de Limonar, donde él trabajaba y donde le habían hecho los exámenes, y encarando a la bacterióloga lleno de ira, la recriminó diciéndole, me hubiera podido matar con ese resultado, me hubiera podido matar de angustia a mi esposa y a mi niña. En fin, que la bacterióloga aguantó aquella reprimenda y luego ella le dijo, doctor, yo tengo la contramuestra refrigerada, vamos a hacer el examen. Fueron, hicieron el examen y le dijo, doctor, en esta muestra usted tiene hepatitis C. Entonces el doctor comprendió, Dios me ha sanado, y lo proclamó, y lo comunicó, y lo contó, y lo sigue contando. Esto para que nos demos cuenta que, como lo dice la palabra del Señor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Podemos conseguir también los milagros del Señor, pero necesitamos primero ser sanados de una lepra más grave que la lepra física, y es la lepra espiritual, la lepra del pecado, que destruye y afea el alma. Santa Teresa de Ávila, que ustedes saben que era mística, que Dios le concedía grandes gracias, Dios le concedió contemplar un alma en pecado, y ella cuenta en sus escritos, quedé horrorizada, y dice, ojalá la gente pudiera ver cómo es de horrible un alma en pecado, la fealdad del alma en pecado. Entonces, lo primero es eso, sanada la lepra del pecado, pidámosle al Señor y Él nos ayuda en todas las situaciones, en todas las dificultades. Y entonces démosle gloria al Señor contando las maravillas que Él obra en favor nuestro, en favor de nuestra familia, y pidamos también por nuestra patria, tan necesitada de la misericordia del Señor. Si el alma en pecado es tan fea, entonces si contemplamos a todos nuestros hermanos, el panorama resultará sombrío. Hay que pedirle al Señor, llámanos a la conversión, toca nuestro corazón y no permitas que caigamos en una desgracia en esta patria, que queremos también ofrecérsela a Dios para que sea como la suya y para que la ame como su propia patria. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.